Bienvenidos una vez más a nuestro curso de testing. En vídeos anteriores, como el de la configuración de la base de datos de testing que os dejaremos en los comentarios, hemos hablado de la importancia de que nuestros tests sean inocuos. Este término, que puede intimidar a muchos, simplemente significa que nuestros tests no deben afectar a otros tests. Una de las maneras de evitar interferencias entre ellos es asegurar que el estado de la base de datos sea el mismo antes y después de la ejecución de un test. En este vídeo veremos la implementación práctica de esta solución. Antes de aplicar el restablecimiento del estado de la base de datos de testing para cada prueba, veamos un ejemplo del problema que queremos resolver. Recordad que en vídeos previos habíamos creado un test que insertaba un producto en la base de datos y posteriormente verificaba su existencia. Vamos a volver a ejecutarlo y a observar con atención lo que sucede desde la herramienta de gestión de Beaver. Antes de ejecutar nuestro test por primera vez, vemos que no existe ningún registro en la tabla productos. Ejecutamos nuestro test, volvemos a dbeaver, renovamos la tabla y ahora sí que aparece un producto con los datos indicados en la preparatoria del test. Si volvemos a VS Code y lanzamos nuestro test una segunda vez, veremos que en esta ocasión falla porque no se está recibiendo un estado 200 de éxito, sino un estado 422. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo, porque nuestra clase de phone_request tiene una regla que prohíbe que el identificador del producto que se recibe en la petición se repita con el de algún producto ya existente en la tabla productos. Los problemas derivados de dejar residuos en la base de datos son muchísimos. Imaginad que en vuestro proyecto no enviarais el identificador, sino que se generara uno nuevo en el backend para cada petición entrante. Este error que hemos visto ya no sucedería, pero podrían ocurrir otros. Por ejemplo, alguien podría haber añadido una verificación extra con el método AssertDatabaseCount para validar la existencia de un único producto en la tabla productos. Sin un sistema que mantuviera el mismo estado de la base de datos tras cada petición, esta comprobación pasaría la primera vez, pero fallaría en todas las siguientes, ya que existirían tantos registros de productos como veces se hubiera ejecutado el test. Bien, ahora que hemos presentado y entendido el problema, estudiemos las posibles soluciones disponibles. Este apartado de la documentación de Laravel nos sugiere de forma preferente el uso del trait Refresh Database y nos advierte de que otros traits similares como el de Database Migrations o el de Database Truncation son significativamente más lentos, por lo que no los aconseja. En nuestro caso no optamos por ninguna de estas tres soluciones, sino por otra que aparece en versiones anteriores de la documentación de Laravel, que ha sido propuesta además por programadores como Duilio Palacios. Hablamos del trait Database Transactions. Añadiendo este trait a nuestra clase de test case base creada en vídeos previos, se envolverá cada método de test en una transacción. En la línea 24 vemos cómo se abre una transacción para cada una de las conexiones existentes. Y un poquito más abajo vemos que se añade un callback antes de que la aplicación se destruya. Entre otras cosas, este callback revierte las interacciones realizadas contra la base de datos mediante un rollback, eliminando así los datos grabados por operaciones de escritura al finalizar la prueba. Así que vamos a probarlo. Vamos en primer lugar a añadir el trait a nuestra clase de test case base que hereda del test case de Laravel. Desde el terminal vamos a ejecutar el script personalizado de Composer de vídeos anteriores para limpiar la base de datos de testing y dejarla en un estado incorrupto. Nos venimos a nuestro test y vamos a ejecutarlo repetidamente para ver qué sucede. Como podéis ver, ahora pasa siempre sin importar el número de veces que lo lancemos. Si nos venimos a la tabla productos en dbeaver y la refrescamos, ahora no existirá ningún registro. A partir de este momento, nuestros tests no dejarán ningún residuo que afecte a otros tests. Para acabar este vídeo, queremos recordaros que si decidís usar el trait de Database Transactions, debéis tener presente que este no lanza en ningún momento ni migraciones ni seeders. Si corrompéis accidentalmente la base de datos de test o cambiáis a otro proyecto que necesite otras tablas y datos maestros, os tocará ejecutar de nuevo las migraciones y seeders manualmente para dejar la base de datos de test en el estado que necesitáis. Emplear una estrategia correcta para restaurar el estado de la base de datos de testing después de cada test es fundamental para que nuestra test suite sea inocua y eficiente. Contadnos en los comentarios si conocíais la posibilidad que os hemos presentado y si tenéis alguna alternativa que consideréis mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo.